La temática es herramienta muro, herramienta forjado. Herramienta capas. Conceptos. Las capas son elementos de organización gráfica que tienen características y propiedades particulares que están agrupadas bajo una misma entidad. Estas capas nos permiten organizar, agrupar los diferentes elementos gráficos que tengan las mismas características, realizados en Archicad. Su uso facilita el desarrollo de planos y modelos tridimensionales porque nos ayuda a trabajar de una forma más ordenada y óptima, como también nos permite ocultar las características de los elementos gráficos en forma conjunta. Para entrar a la ventana de definición de capas, lo podemos realizar a través de 4 opciones. La primera es ir al menú Documentos, le vamos a hacer clic y luego vamos a ir a Capas. Y dentro de Capas está Definiciones de capas. Le vamos a dar clic y nos aparece el cuadrito de capas, el cuadro de definiciones de capas. Luego, la siguiente opción, la segunda opción es ir a Opciones, Atributos del elemento y Definiciones de capas. Y también se nos va a activar el cuadro de definiciones de capas. El tercero es a través del siguiente icono que estoy señalando con el cursor, que es una continuidad de hojitas una sobre otra. Ese es el icono que dice definiciones de capas. Le damos clic y automáticamente aparece el cuadro de definiciones de capas. A continuación, la última opción sería digitar control. Teniéndolo presionado, digitamos L y automáticamente nos aparece el cuadro de definiciones de capas. A continuación, al activar la ventana de capas por cualquiera de las 4 opciones, se va a mostrar en la pantalla todas las opciones de capas que nosotros tenemos. En el panel izquierdo tenemos la lista de combinaciones de las capas existentes. En el panel de la derecha tenemos la lista de todas las capas definidas en el proyecto que son creadas por Archicad por defecto, o sea, el propio Archicad las crea. Se puede usar la barra de definición para separar ambos lados y para visualizar el texto. Por ejemplo, esta barrita de acá, podemos hacerle clic y automáticamente se oculta la parte de combinaciones de capas. Entonces para ello nos va a servir esta flechita. También, si es necesario, se puede ocultar la capa de las combinaciones de capas, ¿no?, a través de flechas ubicadas en la parte superior. Entonces ya hicimos ese ejercicio. Y bueno, esas son las formas de cómo uno puede activar el cuadro de definiciones de capas. Propiedades. Las capas, al igual que los otros elementos de Archicad, están sujetas a cambios para un mejor funcionamiento de estos elementos. Edición de capas. Para editar una capa, lo primero que se debe hacer es seleccionarla. Posterior a ello, con las opciones que aparecen en el cuadro de diálogo, se le puede modificar. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle clic a cualquiera de las capas y les aparece esta línea que está latiendo y ahí es donde yo puedo editar mi capa, puedo editar el nombre de mi capa. La única, y hay que tener en cuenta ello, hay que tener presente que la única capa que no está sujeta a cambios o puede ser eliminada es la capa Archicad. El resto de capas está sujeta a todos los cambios que nos permite el programa. Entonces la capa Archicad es esta. Como ven, le hacemos clic y aparece como si estuviera bloqueada. Es la única capa que nosotros no vamos a poder editar.
Con respecto a bloquear y a desbloquear, al activar o desactivar el icono de bloquear, indica que la capa ha sido bloqueada para evitar modificaciones accidentales en sus contenidos. Si una capa está bloqueada, los elementos no pueden ser editados ni borrados y no se pueden situar en ella nuevos elementos. Entonces, si yo hago clic en el candadito y lo cierro, de ninguna manera esta capa va a poder ser editada. Entonces, para ello nos va a servir el candadito, pero si nosotros queremos editarla, entonces abrimos el candadito y vamos a poder editarla. Usos de capas. Mostrar y ocultar. Existen dos tipos de mostrar y ocultar. El primer tipo es a través de los ojitos. Utilizamos los iconos del ojo abierto o cerrado, ¿sí? Abierto o cerrado, para mostrar o ocultar la capa seleccionada. Los elementos situados en una capa oculta no serán visibles. Si la capa está con el ojo cerrado, como lo vemos acá, esta capa estará oculta. Sin embargo, si mantenemos el ojito abierto, la capa estará visible. El otro tipo de mostrar y ocultar es a través de estos elementos, de estas figuritas que son unos sólidos. Entonces, estos iconos del modelo de un sólido o bastidor indican que los elementos situados en dicha capa son completamente visibles en las vistas 3D o solo su contorno. Independientemente del modo 3D ajustado en el menú imagen, esto puede ser útil, como por ejemplo para almacenar los elementos de operaciones sólidas en capas alámbricas y el resto de elementos en capas sólidas. O sea que si yo le doy clic a esto, el acabado de pavimento solamente voy a poder visualizarlo en planta. Si yo me voy a la parte 3D, esto que está oculto ya no lo voy a poder ver. Entonces nuevamente lo vuelvo a activar haciendo clic. Luego tenemos el número de grupo de inserción, que se refiere a estos números. Al ajustar un número de un grupo de inserción en el primer cuadro de edición, en este de acá, en la combinaciones de capa, los números de las intersecciones de capa no están relacionadas con las prioridades de los elementos, sirven únicamente como etiquetas para agrupar los elementos, es decir, de que todas estas capas pertenecen a un grupo, por ello están con número 1. Si yo las quisiera separar, puedo digitar otro número, ¿no? Por ejemplo, a todos los forjados que yo cree, o al forjado, o a la estructura que vendría a ser forjados muros, podría colocarle número 0, luego número 1 a otro grupo de solamente mobiliarios, y así sucesivamente. Luego tengo la extensión del nombre de la capa, ¿sí? Que es en este lado de acá, que se activa y podemos ver esa línea latiendo. Entonces, la extensión de nombre de capa es añadir una extensión al nombre de la capa. Esto puede funcionar como un control adicional para ordenar si tenemos muchas capas. Un consejo es de que las extensiones de capa se pueden utilizar de forma eficaz para la gestión de opciones y de fases del proyecto también. Por ejemplo, puedo tener mis capas que me van a servir para el anteproyecto y puedo colocarle una extensión que se llama anteproyecto y luego mis capas más abajito, ¿no? Con el nombre de proyecto ya. A continuación tenemos la clasificación de las capas. Esta clasificación de capas, las capas se pueden clasificar en lista alfabéticamente, tanto por nombre como por extensión, o si bien clasificarlas por su estado o número de grupo, como ya lo hemos visto anteriormente, haciendo clic en cualquiera de las cabeceras de la columna. Por ejemplo, yo le hago clic y si estuviera el 0, el 1, el 2, automáticamente se volvería 0, 1, 2 y ya no estaría desordenado. Lo mismo pasa si yo hago clic en nombre de la capa, se va a comenzar a agrupar alfabéticamente todo ello. Entonces, para mostrar todas las capas tenemos esta parte de acá. En el lado derecho hay un botoncito con un embudo. Este embudo se va a activar siempre y cuando nosotros activemos el resto de opciones que tenemos acá. El primero es el formato
o la opción de mostrar todas las capas. Allí se muestran todas las capas del proyecto. Las capas de los elementos XREF o RIF aparecen en una lista independiente en la parte inferior. Ahora, si yo le doy clic en esconder capas RIF, si su proyecto tiene capas XRIF y selecciona esta opción, las capas XRIF no aparecerán en las definiciones de capas. Luego también tenemos filtrar por extensión. Esta opción está disponible si la capa seleccionada tiene una extensión. Como les había contado en la parte de acá en extensión, si yo coloco un nombre específico a mis capas, se va a filtrar por la extensión. Luego tengo la opción de eliminar capas. Acá puedo seleccionar una de mis capas y luego la puedo borrar. Por ejemplo, activo la de acá y le doy borrar. Ojo que si le doy borrar ya no hay marcha atrás, ya no voy a poder tenerla más a esta capa, y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de eliminar las capas. Luego tengo la opción de imprimir. También esto es para borrar esta columna de acá. Luego también tengo esta opción para borrar esto de acá. Y allí sí me sale si estoy seguro de que voy a querer eliminar esa capa. Entonces, si yo quiero eliminarla de todos modos, activo este puntito y le doy borrar. A continuación tengo la parte de imprimir. En esta parte de imprimir le doy clic y automáticamente me sale en PDF todas las capas que estoy usando en el proyecto, en el programa Archicad. Y bueno, hasta allí sería la parte de cómo es que se usan las capas. Uso de capas en un proyecto arquitectónico. Las capas tienen varios usos, entre los cuales tenemos el de ocultar ciertos elementos que dificultan el trabajo. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver a continuación se muestra el proyecto completamente con todos sus elementos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a capas, aparece este cuadrito y por ejemplo yo desactivo o le cierro el ojito a mobiliario, interior mobiliario, y le doy OK, entonces puedo ver que se desaparece, y así sucesivamente con todas las opciones. También, por ejemplo, yo voy a abrir el ojito que tenía cerrado en interior mobiliario y voy a apagar quizá esta capa que era del sólido. Le voy a dar clic y pueden ver que yo si le hago OK se va a aparecer, sin embargo va a aparecer el mobiliario. Sin embargo, si yo me voy a la vista 3D no aparece. Entonces, para ello es que existe ese isométrico, ¿sí? Entonces eso corresponde a cómo es que se usan las capas en un proyecto arquitectónico. Ustedes pueden practicar con sus proyectos y sé que van a poder lograrlo.